Bueno, este episodio no habría podido llegar a ustedes de no ser porque el 6 de diciembre de 1947, en los laboratorios Bell, los físicos Walter Brattain, William Shockley y John Bardeen crearon lo que se convertiría en el fundamento de la electrónica moderna, sustituyendo a los bulbos o tubos de vacío con un invento maravilloso que le llamaron transistor, fabricado de germanio, un elemento semiconductor. Bienvenidos sean a este cuarto episodio de entrevistas que hemos titulado Ciencia en Expreso. Y durante este episodio estaremos platicando sobre temas de actualidad, pero siempre con una visión científica y de la mano de un rico cafecito expreso. Aquí sí, señores, somos adictos al café. Y bueno, le damos la bienvenida primeramente a mi compañero, doctor Ramón Díaz de León. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Roxana, ¿qué tal? Su invitado Jorge Ortega por ahí ahorita te vamos a presentar. Muchas gracias, mucho gusto. Estamos aquí preparados y listos. Perfecto, bueno, pues sí. Y como ya lo dijo mi compañero, el día de hoy tenemos un invitadazo, el doctor Jorge Ortega, quien nos estará platicando un poquito más acerca de este tema. Jorge, bienvenido. Gracias. Bueno, pues haremos el intento, tratar de dar el llenar el vaso que me están poniendo, la taza, si ustedes dicen, la taza que me están proponiendo llenar, a ver si logro cubrir ello. Vamos a ver qué tal nos va. Perfecto, y hablando de tazas, les presento la mía pequeña de Barro Negro, que me trajo por ahí el doctor Efraín Flores en una de sus exposiciones. Un saludo a donde quiera que esté. Bueno, y Ramoncito, tú nos ibas a presentar y presumir también tu microtaza, ¿no? Sí, claro, con todo y platito, porque les platicaba yo hace ratito antes de ingresar a la plática, que pues hasta el platito es de colección, así de que pues aquí estamos preparados ya. Mis tazas son muy pequeñitas porque sí soy fan formal del espresso, ¿no? Muy bien. Bueno, para quienes nos siguen por las diferentes plataformas de podcast, no vieron la taza del doctor, pero apenas si le cabe el dedo este, en el manguito de la taza. Perfecto, con dos deditos la agarro. Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Y, mi estimado doctor Ramón, no sé si pudieras darnos la semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias. El día de hoy le agradezco a nuestro invitado, doctor Jorge Ortega Gallegos, haber aceptado acompañarnos, así como a ti, doctora Roxana, por ser también creadora de este espacio de divulgación, a nuestros amigos y público que nos acompaña siempre en búsqueda de estos contenidos. Para platicar, conocer un poquito más sobre este tema de semiconductores, el día de hoy, pues nuestro buen amigo en este episodio, el doctor Jorge Ortega Gallegos, lo presentamos con muchísimo gusto. Él es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, maestro y doctor en ciencias aplicadas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde el 2008 y a la fecha ha colaborado como autor y coautor de aproximadamente 25 artículos científicos. Dentro de la formación de recursos humanos ha tenido a su cargo 7 personas de posgrado y 3 de licenciatura. Sus intereses de investigación son amplios, dentro de los que se pueden destacarse la síntesis de materiales semiconductores inorgánicos y materiales monocapa, basados en carbono y dicalcogenuros de transición. Al ratito le preguntamos exactamente qué es eso. Siempre estas palabras nos llaman mucho la atención. La caracterización también es de su interés, de propiedades optoelectrónicas de los materiales, simulaciones computacionales y cómputo de alto rendimiento y el diseño de instrumentos analíticos. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Ortega Gallegos para que nos platique, y le cedemos la palabra para que nos platique de viva voz, en términos generales, quién es y qué hace. Adelante, doctor Jorge Ortega. Bueno, gracias. Primero que nada, quítale eso de doctor, parece que estuvieras agrediendo, estamos en familia. Entonces, no es necesario el grado académico. Yo creo que estamos entre amigos y eso está de más. Pues nada, ¿qué te puedo decir? Somos prácticamente colegas en el referente de la investigación, de la ciencia, todos los que estamos aquí. Nada más que tal vez cada quien se dedica a un área diferente y en el caso particular mío, brinqué de lo que sería ciencias industriales, ciencias relativas a la manufactura, como lo es la mecánica,
que en su momento me costó esfuerzo decidir, a cambiar una mentalidad totalmente ahora al estudio de los materiales, pero al final de cuentas no estaba tan lejos de la mecánica, porque cuando estaba yo estudiando la formación de la maestría, eh, me costaba un poquito de esfuerzo pensar ahora cuál es el enfoque que le voy a dar. Yo saliendo del TEC, un agrado estar por allá, mis herramientas fundamentales era medir esfuerzos, medir vibraciones y cosas por el estilo de fierro, si tú quieres mencionarlo así, y resultó ser que aquí sigo midiendo esfuerzos, sigo midiendo vibraciones, pero nada más que en vez de excitarlos por fuerzas grandes, fuerzas importantes, ahora la luz es la que la excita. Entonces realmente sigo en el mismo ambiente, solo que ahora en la escala micro o nano. Para mi buena fortuna, los materiales que estudio están teniendo cierto grado de impacto a nivel tecnológico nacional e internacional, como puede ser el arsenuro de galio, el nitruro de galio, que es el que ando ahorita explorando un poquito, el grafeno, simplemente grafito deshojado hasta más no poder, hasta llegar a una sola capa atómica, y esos dicalcogenuros que tú estás señalando ahí, según en las notas de presentación, es esencialmente materiales tipo tungsteno, tipo wolframio, pegados con alguien más que casualmente también se pueden deshojar hasta llegar a un nivel de una capa atómica, solo que en contraste del grafito, que se puede deshojar hasta grafeno compuesto por un solo átomo, el carbono, por supuesto, aquí participan dos, un dicalcogenuro que es de transición, que esencialmente digo, son de los elementos de la tabla periódica donde se encuentra el tungsteno, ahí son esos, alrededor de esos están por ahí, y se me fue la palabra ahorita. Ahorita a ver si la recuerdo, pero híjole, estos sujetos están bastante padres porque a diferencia del grafeno que no emite, estos sí emiten. Y entonces pueden ser empleados, entre otras cosas, como sensores o como detectores, y como son igualmente transparentes a la luz, como lo es el grafeno, pudieses, por ejemplo, ponerlos como sándwiches encima de cualquier material con el que hagas, por ejemplo, celdas solares y aumentarles la eficacia bastante, dado que ya no van a tener la componente de absorción cuando colocas, como por ejemplo hoy día se hacen los sándwiches de distintos materiales, que por cada material que coloques tienes un problema. Uno de ellos va a absorber energía, te va a disminuir la eficacia. No, estos sujetos son transparentes. Entonces, absorben, convierten su parte del espectro en energía eléctrica y pasa directo al siguiente elemento, a la siguiente capa y así sucesivamente. Entonces, en resumidas cuentas, yo me dedico a estudiar a estos sujetos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Oye, esos sujetos Mándeme. suenan bastante interesantes y Sí. prometedores sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, uno de los detalles que ahorita hay que tener en cuenta es que son materiales muy novedosos. ¿En qué sentido? Para poder fabricarlos, literalmente tienes que llegar a escala de una sola capa, no como antes, que tú colocabas, no sé, cientos o miles de capas, por ejemplo, para hacer un simple LED, o el transistor que nos mencionabas al inicio, que literalmente eran unas piedras grandes, a ojo las podías observar y manipular pegada una encima de la otra. Por ahí está la fotografía en el museo del primer transistor, unas piedras enormes. No, ahora esa cosa se está reduciendo a una sola capa atómica. ¿Con eso qué logras hacer? Híjole, pues para empezar, esa famosa ley de Moore, donde cada vez vas miniaturizando y miniaturizando para meterle más transistores, más cosas, más densidad, pues yo creo que ya estamos llegando al primer, esa es opinión personal, al primer límite, ¿no? Porque ya estamos haciendo las cosas a nivel de átomos, estamos acomodando ya las cosas al nivel de átomos, ya no por capas, ya es individuo por individuo. Y cuando manejan uno, los que logran tener la tecnología para manejar elemento por elemento, aparecen unos fenómenos bastante exóticos, bastante interesantes, como por ejemplo hacer que emita alguien que de manera normal no debería de emitir. Ejemplo, los dicalcogenuros. Por ahí hay reportes, nada más que al menos yo no lo he logrado, que el grafeno en ciertas condiciones también puede emitir una luz blancuzca, una luz blanca,
y entonces, pues ya imagínate, ¿no? Ese sería un material renovable, carbono hay donde sea, y por supuesto no tan agresivo con la madre naturaleza, en contraste con los materiales con los que se fabrican hoy día los dispositivos optoelectrónicos, que sí son algunos de ellos bastante agresivos. Entonces, son muy prometedores, como tú señalas. Hay una buena oportunidad de trabajo. Bueno, y retomando esto que dices, hemos escuchado en las noticias un montón de cosas, ¿no? Sí, Sí, los chips, que sí, los semiconductores. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué rayos es un semiconductor? fíjate, aquí abrimos un campo de estudio bastante interesante, porque lo planteo así. A lo mejor las palabras no sean las correctas, pero voy a tratar de hacer una imagen. Por un lado tenemos los metales, excelentes conductores, reflejan la luz, aspecto metálico y tienen poca resistencia a la corriente eléctrica, de tal manera que cuando tú lo conectas, puedes permitir flujo libre, sin, vamos a llamarlo así, sin resistencia de los electrones. Todo bien por ahí. Bueno, por el otro lado, por ejemplo, los cerámicos, los vidrios, cosas, por ejemplo, por ese estilo, que igual, si tú los conectas al flujo de corriente, estos no van a permitir nada de flujo de corriente. Estos vamos a llamarlos aislantes. Bueno, pues entre estos dos hay una familia de materiales que si tú los excitas adecuadamente, pueden o no permitir el flujo de los electrones. Esos serían para nosotros los semiconductores, donde tú, de manera, vamos a decirlo, a modo o cuando tú desees, puedes obligar al material a pasar o a no pasar ese flujo de corriente. Como tal, entonces estarían actuando como si fueran una válvula, como si fueran una llave, donde tú a conciencia les puedes decir o lo puedes hacer que active o desactive el flujo de corriente. Ellos serían los semiconductores en lo general, ¿no? Así con palabras grosso modo. Sí, bueno, y también, bueno, esto sale a colación Sí, porque tuvimos este alza en el precio de los carros. ¿Por qué sí, suben tanto los carros? Porque no hay chips, porque no hay chips, porque no hay semiconductores, ¿no? sí. Entonces, y hace rato nos comentabas, si logramos que el grafeno lo trabajemos de estas formas tan prometedoras, pues a lo mejor ya no dependemos tanto de los semiconductores, que como tú dices, son, pues son de la naturaleza, pero aparte, pero su extracción, su manejo Bien no difícil. siempre es tan ecológico, y aparte es difícil, ¿no? Sí, hay materiales que de plano en la naturaleza son bien escasos. Estos materiales que clasificamos como semiconductores, que son bien bondadosos, dado que nos permiten hacerlos que se comporten como una válvula, algunos son bien escasos en la madre naturaleza y por lo tanto los hacen costosísimos. Ahora, ahorita que mencionas esto de la escasez de los semiconductores, muchos de ellos se extraen de países, por ejemplo, en conflicto, en guerras, o muy, ¿cómo le podemos decir? ¿Cuál será la palabra? Apóyame, Ramón, para decir que están en carencias tremendas. Sí, pues les decían del eje sur para no Sí, entrar en conflicto. exacto. Y entonces estos sujetos tienen sus minas, los extraen con sufrimiento de mucha gente y mucho riesgo y lo que tú gustes y mandes. Y entonces, eso es lo que los hace caros. Entonces, muchos países, principalmente China, tienen bien controladas esas minas, por ejemplo, y, por ejemplo, ellos son los únicos fabricantes de ciertos dispositivos. Si ellos deciden apagar sus fábricas y ya no eh, hacer justamente esos semiconductores, pues toda la economía internacional se ve afectada. ¿Qué hacemos entonces nosotros como miembros de la comunidad de investigadores de México? Pues tratar de hacer un poquito independiente a nuestra economía de esos materiales y tratar de buscar materiales más al alcance de nosotros que nos den oportunidad a, pues si no sustituirlos 100%, encontrar algunas alternativas. Y esos materiales como el grafeno nos quitan ese problema, ¿no? De tener que depender de materiales, vamos a llamarle exóticos, ¿no? Que definitivamente conseguirlos cuesta muchísima esfuerzo y energía.
Sí, definitivamente es esfuerzo, energía, incluso vidas humanas, Por es supuesto. complicado. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, pues sí, están los chips de las computadoras de los automóviles, pero también están nuestros teléfonos, en las En donde computadoras, sea, en las estaciones electrónicas, en las antenas, en todo. O en sea, ya no todo. podemos vivir sin ellos. Entonces, he ahí la importancia, creo, de buscar alternativas, Y porque, como país en desarrollo que somos, claro, tenemos que estar involucrados en ello, sí o sí, no hay de otra. sí, totalmente. Bueno, adelante. Sí. Eh, Este, adelante, adelante, George, sí. adelante, adelante. No, 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 Bueno, coméntame. mira, te iba a comentar, tú lo acabas de decir hace ratito, la investigación, le hemos llamado así, la investigación de los semiconductores, la aportación de México para el mundo, y te quise Ujú, interrumpir ujú. precisamente por eso, porque mucha gente puede llegar a pensar, de hecho, muchos de quienes nos pueden llegar a escuchar, de nuestro Sí. público objetivo, que son los jóvenes, Ujú, pues ujú. desde niños, jóvenes que están estudiando, pues pudieran Sí. pensar que ya todo está hecho, ¿no? Pues ya para qué No, estudio, ya para qué investigo, si ya lo hace China, si ya lo hace Estados Unidos, si IBM es un monstruo que fabrica, y así te es. acuerdas que nos platicaban en uno de los seminarios que ni siquiera buscan hacer patentes de muchas cosas porque no lo necesitan literalmente, van a la cabeza Así es. en la frontera de modo que incluso llegan a regalar mucha de esa tecnología porque ni siquiera ellos mismos Así es. ni la producen y es su interés producirla, ¿no? Así Entonces, es. Así es. esa parte que tú mencionas de ser interna, de incidir a nivel incluso internacional, México es potencia en esta parte de la Así es, investigación de sí. semiconductores, ¿no? Así es. En particular, bueno, no somos la única institución que trabaja con semiconductores en México. Hay otros colegas adicionales que están haciendo sus trabajos de prestigio, el CIO, el INAOE, y podemos buscar muchísimos más, la misma UNAMA de tener otros tantos más. Sin embargo, el impacto que tratamos, porque aquí tengo que marcar tratamos, de hacer es justamente buscar alternativas, buscar opciones dentro de toda la gama de técnicas, tecnologías, etcétera, que unas ya están perfectamente probadas que funcionen, pero no podemos acceder a ellas. Son algunas tan costosas, son algunas tan difíciles de adquirir, que como país que nosotros somos en desarrollo, y eso hay que dejarlo claro, este, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que hacer otra alternativa. Y es ahí donde entran los nuevos chicos, las nuevas generaciones, donde ellos tienen la tremenda responsabilidad de buscar dentro de su baúl de ingenio, tratar de desprendernos de la dependencia de todos esos países primermundistas o países que están al top de la generación de todos estos, no nada más en semiconductores, en lo general, de cualquier tópico, porque mientras, como tú decías, ya están a la venta, ya están las patentes por ahí, pero no son de nosotros, le pertenecen a alguien y si quieres acceder a ellas vas a tener que hacer un pago, vas a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros contribuir con nuestro propio granito? Ah, pues bueno, primero que nada, todas estas nuevas generaciones que vienen en camino tienen ese trabajo, ese montón de esfuerzo para lograr justamente eso, quitarnos la dependencia de terceros. Si logramos eso, mira, está genial. Punto al calce. Pensando ahorita que estamos en un conflicto internacional, pues, a mi juicio, grave. Una mini tercera guerra mundial se está llevando a cabo cerquitas de China, donde están involucrados Rusia, Ucrania y Estados Unidos y los países europeos, etcétera. No hay ahorita un conflicto por energías para ahorita que llegue el invierno, que es, en este caso es el gas que domina Rusia. ¿Por qué no tienen por ejemplo, España o, no sé, alguien más, sus propias tecnologías para sustituir ese gas y que, bueno, se cortó el gas, no importa, todo bien, seguimos trabajando, seguimos vigentes? Pues porque hay esa mentalidad que señala donde uno dice, pues es que todo está, vivimos en el confort, hasta que hay algo que perturba nuestro confort. A ellos lo están sintiendo y como consecuencia, pues están trabajando en ello. Hoy día estaba viendo por ahí las noticias que hasta manifestaciones se están llevando a cabo.
¿Qué es lo que nos está entonces faltando aquí en México? Creo que nos falta algo que nos perturbe, que nos haga sentir que realmente tenemos una carencia para decir y levantar, pues voy a decirlo así, el esfuerzo comunitario. Iba a decir la voz, pero dije, no, 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 el esfuerzo comunitario y sacar nuestra propia tecnología, porque no es nada más manifestarse y decir, nos falta algo, no, decir, ¿qué voy a aportar para sustituir algo del cual dependo, no? Ese es mi sentir. Así es, estimado Jorge. Y fíjate, algo que ahorita que comentas me llama mucho la atención. Como bien lo decías, pues en un momento dado fuimos hermanos de laboratorio. Así es. El destino, como siempre, se encarga de separar a los hermanos, desafortunadamente. Y Pero aquí bueno, tienes, ¿ves? Para que crezcan, ¿no? sí, pero como Si que no, imagínate. anticipadamente, ¿no? Me abortaron antes de Está tiempo, bien, pero ahí estamos está con el bien. mismo interés. Este, fíjate que, bueno, de eso tengo muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos. Y bueno, pues sabemos perfectamente que una de las formas más precisas de construir esas llamadas heteroestructuras o el equivalente a sándwiches, Ujú, pues sí. esperemos que no estén escuchando en Centroamérica, que en Sudamérica que también le llaman emparedado, ¿verdad? Dicen Ajá, que aquí en México no, pero ya nos llega tanta traducción, sí. tanta Sí, sí, doblaje sí, sí. creo que ya le llamamos más emparedado también aquí en México, ¿no? Pero pues es a través de esa técnica conocida como epitaxia por gases moleculares, Sí. pues tú eres, en la que tú eres más que experto, pues de hecho Hacemos prácticamente esfuerzo. es tuya esa máquina, ese equipo, No, ¿cómo crees? No, no, en el no. sentido de que lo manejas, ¿no? Sí, 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 entiendo. Como a tu No, yo propio ya carro. heredé, claro. Ya cediste parte de... Sí, una de las filosofías que yo tengo es enséñale al prójimo, para que entonces de alguna manera, es que mucho, fíjate, una de las cosas es dos visiones, ¿no? No le enseñes a nadie y tú vas a ser el único poseedor del conocimiento y como tú dices, sería mi aparato. No, yo soy todo lo contrario, le enseño al que sigue y al que sigue y al que sigue, para que en caso de ser necesario ante mi ausencia, siga funcionando, siga haciendo sus cosas. Y yo creo que ya heredé ese pedacito, ya instruí a mi sucesor. De hecho, Liliana está trabajando bastante bien. Ella manipula muy bien el instrumento. Ella está, vamos a llamarlo así, al mando de la parte técnica del manejo del MB en los nitruros. Ujú. Ya está manejando, por ejemplo, en esos haces moleculares que señalas, ahora un haz de plasma. Nosotros Genial. manejábamos, cuando estuviste en ese momento, haces moleculares formados por vapor de metales. Literalmente los vaporizábamos para tratar de formar capa por capa a nivel molecular, esos emparedados, esos sándwiches, entonados en una concentración que deseásemos, en un espesor que nos interesase, para hacer emitir o absorber energía, pues literalmente entonándola, ¿no? Donde nos interese, en nuestro caso particular, galio, indio, aluminio y arsénico eran nuestros materiales de batalla. Ahora ya le metimos a nitrógeno, al plasma de nitrógeno, que ese sujeto lo que nos está haciendo ahora es entonar a nuestros emisores o a nuestros detectores hacia el ultravioleta, hacia el azul, porque nosotros nos quedamos en la parte infrarroja. Con ese nuevo elemento, tú puedes entonarlo ahora sí prácticamente todo el rango, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, colocando adecuadamente las concentraciones de estos materiales y ahora el nitrógeno. Que dicho sea de paso, es uno de las razones por las cuales se otorgaron en su momento el premio Nobel, Sí, recordarás, ¿no? efectivamente. El famoso LED Así, azul, ¿no? sí. ¿Qué otras experiencias has tenido? Y por cierto, pues un enorme saludo, un fraternal abrazo a la doctora Liliana, que hace mucho Sí, que no la sí, veo, está trabajando. y que además compartimos otro tipo también de intereses en nosotros tres, en particular la doctora Liliana, tú y un servidor, que luego platicamos un poquito más adelante, ¿no? En Ujú, aspectos ujú. deportivos bastante Ah, sí. interesantes. Pero bueno, Es ¿qué, otro qué, episodio, sí. así es. Creo que hoy andabas ahí en ese laboratorio o me equivoco, doctor. El día de hoy sí, estábamos ahí trabajando, estuvimos haciendo esfuerzo. Hay un problema. Generar el plasma de nitrógeno cuesta esfuerzo. Uno pensaría que generar las condiciones para la cual se sinteticen los materiales
en algunas ocasiones, pues es relativamente fácil. ¿Cuál es el problema real que tenemos en el instrumento? Como su nombre lo delata, tengo que formar haces moleculares de los materiales. Y no es nada más evaporar el metal y que esté listo, ¿no? No, lo que pasa es que cuando tú lo evaporas, la madre naturaleza es muy ociosa. Trata de buscar las condiciones de mínima energía para poder subsistir, para estar bien, ¿no? Pero así no nos sirve. Necesitamos romper los enlaces para que en vez de que se formen moléculas complicadas, como por ejemplo el arsénico, se forman moléculas enlazando 4 átomos de arsénico, tengo que romperlos para formar 2, o mejor a 1, romperlos para que literalmente quede un átomo, y todo eso demanda mucha energía. En el caso del nitrógeno, por alguna razón requiere mucho más energía que el arsénico para romper la molécula de nitrógeno, que tiene 2 átomos de nitrógeno unidos, y ese literalmente la hacemos vibrar. Otra vez regresamos a mi parte mecánica. La hacemos vibrar de tal magnitud a nivel de radiofrecuencia para que de tal nivel de excitación se separe la molécula de nitrógeno formando un plasma. Eso es lo que ahorita nos está formando. Nos estamos teniendo un gran lío. Realmente sí logramos ver un pequeño rizo de plasma, pero cuando el fabricante nos mostró, deben de ver este plasma que tenemos en esta fotografía, una bonita mancha morada, brillosa, y nosotros vemos nuestra mancha, un puntito moradito, y digo, ay, caray, no, estamos todavía en etapas primigenias. Y sí, estamos en el laboratorio intentando generar esas condiciones eh, exóticas, vamos a llamarlo así, de tal manera que el plasma de nitrógeno por fin delate que hemos partido al nitrógeno en forma atómica. Y cuesta esfuerzo y estamos en eso. ¿Sabes qué es lo que más me encanta? Bueno, me encantan muchas cosas, ¿no? Una, Adelante, sí. yo también creo esto de el conocimiento no sirve de nada si te lo quedas. Sí, Ese no. hay que pasarlo, es un hecho. Pero me encanta esta pasión y emoción con la que Así es. hablas de lo que te lleva días y días y felices noches seguramente. Sí, por ejemplo, ahorita que son 8:30, casi ya a tirar las 9, seguimos aquí y fíjate, no sé, ya esto es de índole personal. Yo encontré, por fortuna, el trabajo en el cual siempre nos han dicho que si logras encontrar pues tu ambiente laboral o lo que sea, en el cual no necesites un pago para hacerlo, estás realmente en la gloria, en la panacea. Yo, por fortuna, indistintamente de mis compañeros de trabajo que son geniales y lo que tú gustes y mandes, aunque no me pagasen, de hecho, yo aporto en algunos casos de mi bolsillo para que esta cosa salga adelante, porque realmente sí me apasiona muchísimo lo que estoy haciendo. Y cuando mis chavos, mis estudiantes me apoyan y los veo que también se emocionan, con gusto puedo aportar sin mirar, sin miramiento, parte del presupuesto de mi bolsillo, que en vez de utilizarlo para comprarme un sándwich, se los comparto a ellos y les compro su material, etcétera, porque se ve padrísimo, al menos a mí me gusta muchísimo ver a los chavos que tengo a mi cargo entusiasmados de que, aunque sea un resultado mínimo, un resultado pequeño, que lo hayan logrado con su propio esfuerzo. Yo me quedo bastante ameno. Y cuando yo los logro, pues todavía más. Por eso ahorita que decía, encontramos ese pequeño puntito de plasma, yo sonreía porque, oh, sí, logré generar un puntito de plasma, no el que el fabricante me dice, pero lo logré. No, se siente bastante agradable, al menos en el estómago se sienten esas maripositas que se sienten en otras situaciones también. Luego hablaremos de esas otras Sí, sí, situaciones. sí. Pero efectivamente, ¿no? Es parte eh, de la carrera científica, esta emoción por el descubrimiento, por Sí, la cosas nuevas. creación, etcétera, etcétera. Y hablando de eso, justamente hace poquito se otorgó el Premio Nobel de Física en 3 Sí, científicos especializados en mecánica cuántica. La ciencia sí. describe el comportamiento de las partículas subatómicas, esto es la física a escalas muy, muy, muy pequeñitas. Pero entonces ahí viene otra pregunta. Yo Sí. sé que tú te dedicas a esto de la optoelectrónica. ¿Qué relación tiene la optoelectrónica en general con lo que fue el objeto o con el motivo por el cual les dieron el premio Nobel de Física a estos científicos que, bueno, tiene que ver algo con el entrelazamiento cuántico, etcétera? Pero cuéntanos un poquito más.
Pues que compartimos la herramienta de trabajo. Esencialmente, la herramienta de trabajo de estos señores, nominalmente fue la luz, fueron fotones, fue la luz, si tú gustas y mandas. Entonces, mi herramienta, por ejemplo, para estudiar a los materiales, literalmente como sonda, es luz. Yo ilumino a mi material, lo excito de tal manera que me responde y entonces yo puedo saber dentro de ellas cualidades como, no sé, transmisión, reflexión, cuánta luz va a absorber, cuánto va a reflejar, etcétera. Y no solo eso, cuando yo fabrico mi sándwich de materiales y los confino de tal manera a longitudes, sí, a dimensiones, iba a decir longitudes de onda, pero no, a dimensiones, lo suficientemente pequeñas, como tú señalaste, empieza a vivir en ese mundo, en ese universo de la mecánica cuántica. Entonces, ellos utilizaron tal vez algunos semiconductores diseñados a modo, diseñados de tal manera que pudiesen producir, por ejemplo, un fotón único. Y ese fotón único con características bien definidas. No sé cómo lo hayan hecho, estaría padre, por aquí debemos de tener el acceso al paper original o algo así por el estilo, donde nos digan que dado ese fotón producido, por ejemplo, en la casa del científico 1, creo que fueron 3, ¿verdad? No estoy completamente seguro, fueron 3 los ganadores, en la casa del científico 2 recibió el mismo fotón, con las mismas características. Uno diría, caray, pero eso no se puede porque el principio de exclusión de Pauli y toda la mecánica cuántica relacionada a ello lo prohíbe. No, en ese momento, no sé cómo lo hayan logrado, lo que sucedió aquí, sucedió acá. Lo que le pasaba a este, le pasaba a este. ¿Qué hicieron entonces ellos? Utilizaron semiconductores, generador de luz, láseres, nosotros intentamos fabricar láseres. Entonces, todas las herramientas que ellos utilizaron, aunque nosotros lo estemos utilizando de otra manera, pudimos haber compartido tecnología, pudimos haber compartido tal vez instrumentos que son equivalentes a los que nosotros usamos, solo es el enfoque que le dieron. Y por supuesto la genialidad que ellos por naturaleza ya llevaban, ¿no? Entonces, el mundo que ellos estuvieron manejando, no lo dudes, a lo mejor en unos 10 años, 20 años, no sé, vamos a intentar replicarlo en instrumentos basados en semiconductores. ¿Con qué objetivo? Ahorita no sé, no se me ocurre en este momento. Mi imagen mental me revoca a Star Trek y decir, vamos a teletransportar cosas ya por fin, porque voy a poder replicar no sé a qué escala, objetos, y el misma configuración que yo tengo aquí, mandarlo a otro lugar con la misma configuración. En principio, si tienen la misma configuración electrónica, son el mismo objeto. Así es que pues, lo mandé para allá, lo teletransporté. Es la imagen mental que tengo, ¿no? No sé, por ver tanto televisión, yo creo. Pero gracias a eso es que se dan estos avances de haberlo imaginado, ¿no? Yo creo que eso es una Sí, parte bastante interesante. Eh, Jorge, como nos has comentado, pues has contribuido también en el diseño de instrumentos, precisamente, esos sí, instrumentos de medición. Yo me acuerdo, pues que tú nos formaste, nos enseñaste, como dices, curiosamente fuimos colegas, pero realmente tú fuiste uno de nuestros profesores en el sentido que sí nos enseñaste el manejo del equipo. Y recordarás que hicimos por ahí algunas actividades de instrumentación, uh-huh, uh-huh. de automatización, Automatización también, de sí. reconfiguración de muchos equipos. Y yo me acuerdo mucho, tengo muy presente, digo muchas cosas, pero bueno, uno fue un diseño tuyo que por ahí hiciste para medir efecto Hall, si no mal recuerdo, nos platicabas tú Sí, de... lo intentamos, rescatamos material que por ahí estaba guardado y olvidado y lo quisimos traer de regreso a la vida, ¿no? Exactamente, platícanos de cómo estuvo ese proceso, qué le viste, qué ventajas tuvo, qué problemas te presentó y cómo lo solucionaste. Mira, y te lo generalizo con todos los instrumentos que estamos haciendo, incluso hoy día tengo una estudiante de licenciatura que se está encargando, por ejemplo, de hacer un elipsómetro. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo que las carencias que nos pudieses o nos pudieran señalar? La necesidad imperiosa de tener instrumentos de primer mundo que no podemos comprar, vamos a llamarlo así. Pero conocemos los principios físicos, conocemos los fundamentos y de alguna manera intentamos replicarlo.
Eh, ¿Qué bondades trae con ello? Pues como lo estamos replicando, nos dan permiso de hacer las cosas a modo. Ese instrumento de efecto Hall, pues esencialmente lo que tenía en ese entonces era un conjunto de relevadores organizados de tal manera que pudieses medir entre 4 puntos. 2 voltajes, 2 corriente, y pues tú podrás decir, utilizas un instrumento virtual como la View o cualquier un microcontrolador y lo que tú gustes y mandes, algunos voltmetros que te pudieras localizar y hacer que de manera controlada pudieras seleccionar las cosas. Y tú dirías, ya, hasta ahí terminó bien. ¿Cuál fue la bondad que le pudimos anexar? Eso lo hicimos un poquito más adelante. Bueno, pues entonces, como nosotros hicimos el instrumento, le puedo agregar un dedo frío, le puedo agregar ahora un sistema de enfriamiento o calentamiento, y de tal manera que yo pueda estudiar la misma muestra, los mismos fenómenos en condiciones no consideradas en el instrumento original, lo vuelvo más versátil y le agrego yo las variables que yo desee. Hoy día estamos pensando en un elipsómetro, te decía como antecedente, por el mismo detalle. La carencia es el motivador principal, donde fíjate que me encontré un espectrómetro viejito, por viejito estoy pensando un espectrómetro de 1960, donde lo único que tiene son 2 brazos y un pedazo de vidrio en medio, y tú entonabas la longitud de onda moviendo un goniómetro como si tuvieras un transportador para medir el ángulo, y lo estamos modernizando para hacerlo elipsómetro, le quitamos cosas, lo volvemos, igual que el caso del efecto Hall, a nuestro modo. Le metemos lo que conocemos, manejo de motores de pasos, manejo de cómo polarizar la luz, cómo detectar la luz, con la venida de los SDs que puedes medir de un solo impacto muchas longitudes de onda o muchos canales, también lo podemos acomodar y adecuar. Todas esas adecuaciones son las que estamos de alguna manera nosotros motivados en armar, con la bondad de que pues, es a modo, ¿no? Lo que querramos que mida, nosotros lo vamos a hacer, nosotros le construimos los grados de libertad que querramos. Y fíjate que hay una nueva herramienta que no teníamos, pero ya nos hicimos de ella, las impresoras 3D. Empezaron con el plástico, ya estamos en la resina, la resolución está tremendamente buena, entonces ya estamos liberándonos de la dependencia de ir a comprar, por ejemplo, instrumentos de precisión a empresas extranjeras. No, 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 le digo a un chico, sácate tu ingenio, demuestra por ahí alguna capacidad de diseño, utiliza tu software, por ejemplo, ¿se valen comerciales? AutoCAD, por ejemplo, Eagle, por ejemplo, qué sé yo, cualquier software que tengas la habilidad, y inmediatamente lo único que necesitas es tu ingenio, una botella de resina o plástico, y con eso generas lo que gustes y mandes, con una precisión bastante sofisticada. Entonces, cuando yo en mi semblanza te mencionaba que me gusta generar los instrumentos, la nueva tecnología, va enfocada a eso. Tratar de ver las carencias que tenemos, con qué contamos y con qué recursos humanos tenemos para que la gente se encargue de diseñarlos y tratar de hacer una réplica lo más perfecta posible con estas nuevas herramientas, pues literalmente para hacer lo que queramos. Dicen que las crisis son las madres de... Sí, de muchísimas cosas, de todo lo que quieras, Bueno, y a propósito de, definitivamente. también se dice muchísimo esto de que el ingenio del mexicano, y Sí. normalmente llevado hacia un sentido medio, Ujú. bueno, no tan agradable a veces, ¿no? Que a veces dice, ay, bueno, ¿y qué de ingenio eso tiene a hacer cosas como Ajá. desagradables? Pero en este sentido, eh, tú estás en medio de todo esto, lo vives, este, ¿cómo ves el ingenio del mexicano o el trabajo de investigación mexicano con respecto al que se realiza en otros países? Es una pregunta difícil. ¿En qué contexto es difícil? Mira, yo creo que justamente lo que señalabas o comentabas, que dependiendo de las carencias que uno tiene, es la motivación
que los impulsa, que nos impulsa para tratar de dar solución a algo. Cada país, cada región tiene sus propias necesidades, tiene sus propias carencias. Y los individuos son formados desde su educación elemental, primaria, secundaria, etcétera, para tratar de resolver las necesidades de dichos países. Entonces, si te vas, por ejemplo, con un país con mucha carencia, híjole, seguramente hacen cosas maravillosas y ahorita te doy un ejemplo. Por otro lado, si pones esa misma situación con un país altamente desarrollado como nuestros vecinos de aquí al lado, los Estados Unidos, ellos son tremendamente competitivos. Tratan de buscar cómo, a lo mejor la palabra que estoy utilizando no es la correcta, fastidiar al prójimo, académicamente hablando. ¿En qué sentido? En Estados Unidos, si tú eres mejor, alguien trata de ser mejor que tú. ¿Por qué? Pues porque la competencia está tan fuerte que si no logras ser mejor que tú, se pone en un lío. Eso también se ve, por ejemplo, en Japón. Cómo el tratar de ingresar a una universidad, los chicos se estresan montones porque el nivel de competencia es muy alto. Ok, entonces el nivel de necesidades y carencias de esos países es diferente. El ejemplo que te quería poner es el siguiente. Aquí en el instituto estamos intentando de replicar un licuefactor de nitrógeno, porque tenemos una carencia tremenda. Nuestro sistema de síntesis de crecimiento de materiales se alimenta de nitrógeno líquido para poder sintetizar los materiales. Debemos de tener condiciones de muy baja temperatura dentro de la cámara, del orden de 150 centígrados bajo cero. El nitrógeno sí puede generar esas condiciones. Pero las empresas que normalmente hacen licuefactores de nitrógeno, pues ya te imaginarás, países primermundistas, como por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Estados Unidos y algunos adicionales, China, por ejemplo. Ya iba a decir otros, pero bueno, China también hace, ¿no? Pero países tercermundistas, ninguno. Entonces dijimos, bueno, pues es una oportunidad de desarrollo que nosotros hagamos un licuefactor y empezamos a hacer un poquito de ingeniería inversa, desarmamos el licuefactor que tenemos aquí, con el pretexto de que se había descompuesto, entonces eso nos daba chance de desvalijarlo un poquito y notamos que había piezas muy complicadas de hacer a mano. Tuvimos que hacer primero algunos prototipos en resina, principalmente, con estas impresoras 3D para tratar de entender si podíamos o no fabricarlas. Conseguimos un CNC para intentar maquinarlo y taladrarlo y hacer todo, fresarlo, y logramos hacer la turbina. Entonces tú dirás, ¿dónde estaba el camino? ¿Dónde está el ingenio? Primero hacerlo. Primero intentar replicar la ingeniería inversa. Luego, pues con lo poco que teníamos, intentar replicar una tecnología de primer mundo para tratar de que tuviera las mismas cualidades y calidades, tal vez no el material. Descubrimos que el material que utilizan en esa pieza, que es una turbina, era titanio aeronáutico. Ese, pues no lo conseguimos, pero conseguimos una especie de titanio, porque era muy ligerito, era tremendamente ligero. Entonces, pues conseguimos una especie de titanio y creo que lo logramos. Bueno, entre la documentación y lo que estuvimos tratando de entender para hacer la ingeniería inversa, vimos que en la India tenían un problema equivalente. Necesitaban el nitrógeno líquido para otra cosa, era asunto médico, si mal no me equivoco. Pero igual en la India tenían las mismas carencias o superiores incluso que las que nosotros tenemos. Y una cosa que nos motivó es que ellos sí lograron hacer su versión de un licuefactor y lo publicaron porque fue tan exitoso para ellos, un país con tanto nivel de carencia, a lo mejor tal vez equiparable con nosotros o tal vez peor, pero lograron hacer su licuefactor por las necesidades que se tienen. ¿Dónde pudieras decir rápidamente que pudiéramos tener el mercado nosotros? Me harta ya este tema, ¿verdad? Pero está la pandemia, donde varios medicamentos que se utilizaron para poder hacer batalla requerían condiciones de muy baja temperatura. Si la India, por ejemplo, necesitaba nitrógeno líquido para mantener esas vacunas, pues gracias al trabajo de estos chicos pudieron dar batalla contra eso. Y nosotros, por ejemplo,
pues, tenemos que hacer algo equivalente si queremos dar batalla en temas de ese estilo, no nada más semiconductores. Las necesidades están en distintos campos y es ahí donde entra el ingenio de nuestra comunidad encaminado al buen sentido para darle solución. Tal vez no hacer una tecnología nueva, tal vez replicarla, pero eso igual es muy valioso a mi juicio. Sí, valioso, útil, práctico y como Sí, dices, no se le pide ya nada a nadie, ¿no? Que es una de las cosas no, más interesantes. Eh, Jorge, parte también del desarrollo personal de todo mundo, ¿no? Por ahí nos lo aclaraban. Pero uh-huh. bueno, pues, nosotros como científicos muchas veces tenemos un estereotipo y lo resaltaron estos programas como de Big Bang Theory, ¿no? Pues, algunas cosas, por supuesto, que son ciertas y nos dan risa, pero Híjole, mm, sí. no es siempre así, ¿no? Y te lo platicaba hace No. ratito porque tenemos un gusto particular, igual la doctora Roxana, también, pero ella con box, Sí, sí, sí. pero bueno, tú, la doctora Liliana, también entrenan, y particularmente Kung Fu, que es un arte marcial muy bonito, Sí, también. sí, 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 Platícanos un seguimos poquito de esa batallando. experiencia, por favor. Ah, pues mira, está bastante interesante. Bueno, interesante para mí porque pues yo la convivo, ¿no? Está ahí estudiando. Yo siempre desde pequeño, si tú quieres, gustes y mandes, fui seguidor, fanático, admirador del buen Bruce Lee. Cuando uno habla de Kung Fu, si no menciona a Bruce Lee, como que hay algo mal por ahí, ¿no? Entonces yo veía películas como El Gran Jefe o cosas por el estilo donde sale Bruce Lee y yo en este entonces yo me decía, pues ¿cómo le hacen? ¿Qué tengo que hacer para poder instruirme en ello? Ah, Nada más que yo vengo de una familia grande, numerosa, incluyéndome a mí, somos 8 hermanos. Mi papá atendió a los 8, mi madre se dedicaba al hogar. Entonces, acceder a todos nuestros caprichos, pues estaba complicado. Tan pronto empecé a laborar y empecé a ganar mi dinero, realmente hay una frase que me gusta mucho, los adultos somos niños con dinero y puedes empezarte a comprar cosas. Y la primera cosa que quise comprarme fue un instructor que me enseñara artes marciales. Ingresé a una escuela de Kung Fu porque ya no podía más, ya era necesario, corría en la sangre esa necesidad. Ingresé a Kung Fu, había varias opciones. De hecho, no sé si recordarás, intentamos buscar un maestro de Wing Chun. Así es. Muy difícil, es un arte muy difícil. Al final apareció uno. Déjame decirte que sí lo visité, sí me instruyó un periodo de como 4 o 5 meses. Estuve asistiendo a su escuela. Por el lado de Kung Fu estuve entrenando Choi Lai Foot durante 4 años, casi 5 años. Una pequeña lesión apareció en las rodillas, pero como todo, ¿no? Tiene que tener sus detalles. Luego me entró la flojera, traté de meterme a natación para retrohabilitarme, hay un poquito de terapia ahí con natación para fortalecerme. Pero mira, realmente como filosofía, como arte, está padrísimo. Sí es un arte muy completa, si tú lo quieres ver como ejercicio, ayuda un montón, pero haces compañerismo, te vuelves amigo de mucha gente muy valiosa, compartes experiencias, etcétera. Y esa es una cosa que yo quiero destacar de este tipo de artes, porque también uno escucha lo otro, ¿no? De que no, pues si estás entrenando eso, seguramente vas a ser violento, etcétera. No, no, no. Es todo lo contrario, al menos eso es lo que yo veo. Te haces amigo, te vuelves disciplinado. A veces eso está difícil de arraigar, a veces no lo logra uno. Lamentablemente no lo logré, no me he vuelto disciplinado, pero es algo que no quitas del renglón. Ese tipo de cosas, ese tipo de artes, no se va, tratas de regresar. A pesar de que tengo, te digo, esa pequeña lesión, sí voy, por ejemplo, cuando mi Sifu aparecen ahí sus carteles de seminario del estilo del águila para hacer tal cosa, bueno, son 4 sesiones. Sí, sí voy, sí voy, sí voy, sí me anoto. Tal vez ya no voy a todas las sesiones como antes, pero a los seminarios hago el esfuerzo de asistir para no perder esos detalles. Entonces, esa búsqueda,
ese arte que encuentras cuando estás practicándolo, se te arraiga bien fuerte. Es algo que sí quisiera heredarlo de alguna manera, pero pues bueno, es Claro, claro. difícil a veces cumplir todas sus ilusiones, pero desde pequeñito te decía, estaba ahí arraigado. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, fui partícipe de esa decisión de que ya lo Sí, tomaras, ¿no? sí, ya era Como actividad necesario. formal. Y como dices, o sea, nos quedó una experiencia tan bonita que literalmente yo me quedé con el monito para golpear del Wing Chun que ¿Cómo mandamos a hacer. no? ¿Cómo no? Entonces ahí De sigue y yo lo hecho, sigo utilizando, hombre. sí, y yo lo sustituí por un costal. Pues sí, y aquí Me, me- está, ¿eh? me- Así es me- de que... sí, gracias, gracias. Me conseguí mi costal de papas para poder seguir golpeándolo, porque deja del golpeo, es la sensación, la experiencia, Claro. cómo se fortalece tu cuerpo para adaptarse a una situación en la cual no estabas preparado. Tal vez este monito de madera que nos armamos nos iba a dar otra experiencia, otra sensación. Mira, el Wing Chun, ese monito proviene de ahí o lo utilizan ellos muchísimo. En realidad, todas las artes marciales han de tener su versión del monito. Este, Se fue arraigando muchísimo y quiero mi versión gracias otra vez a otra película. Al del maestro de Bruce Lee, el buen Ip Man, por ahí ese sujeto pues, era una institución muy disciplinada, estuvo en unas situaciones, si aceptamos como biografía, perdón, muchos de los segmentos que están en esas películas que podemos conseguir fácilmente de este profesor, se ve como las mismas carencias que ellos tenían los motivaban. Y este instrumento, este monito, era el medio para aprender, para lograr seguir esa disciplina, aún con las carencias. Era su instrumento de trabajo, era su compañero de entrenamiento y Ujú. definitivamente un excelente amigo, siento yo, para ellos, ¿no? Es correcto, Jorge. De hecho, pues recordarás que lo hicimos a nuestra medida, Sí, porque, porque era chiquito. ajá, ¿te acuerdas las medidas originales? Lo modificamos y la verdad quedó genial. O sea, Sí, yo lo disfruto tanto, sigo disfrutándolo tanto. qué Así de que, bueno, qué bueno. no, tu inversión ahí sigue, ahí está. Qué bueno, no, 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 es tuyo. Muchas gracias, Jorge. Pues le cedo la palabra a Roxana, que ya a lo mejor nos pusimos a platicar tú y yo, ¿no? Pero Ya adelante, sé. por favor. No, adelante, Roxana, por favor. No, pues nada, yo disfruto mucho ver su plática y retomando esto que decía Ramón, ¿no? Del estereotipo que tenemos del científico Ujú, metido en el laboratorio. Bueno, la imagen de Jorge no nos ayuda mucho ahorita, pero ujú. en realidad, bueno, sí eh, es padre ver que hay más allá. O sea, sí, claro, estamos en el laboratorio, pero sí, claro, también hay deportes, sí, claro, también. No Hay la sé, vida ¿cuál es tu comida social. favorita, Jorge? La vida social está, Claro. mira, híjole, está bien fuerte. Pensando y aprovechando esto de la comida favorita, realmente soy carnívoro. Me encanta comer carne, pero más aún, me encanta comer carne en una sala de cine. Es un hobby que no se me quita. El cine es algo maravilloso, está Claro. genial. Entonces, si tú dijeses, ¿qué es lo que te gusta hacer como hobby? Obviamente, por supuesto, comer. Me encanta comer carne, yo soy carnívoro. Cualquier carne que me digas, menos partes blandas, te las acepto. Sí, ya sé. Te las acepto en la compañía de una buena película. No importa que estemos en una televisión, no importa que estemos en el cine, es algo que a mí me encanta también, ¿no? Por eso le decía hace ratito en su pregunta a Ramón, desde niño viendo películas de Bruce Lee, Chuck Norris, etcétera, empiezas a arraigar cosas y luego te gustan estilos de películas. Tú dirás, ciencia ficción, no, en realidad no, las mías son las de terror, las que te causan un poquito de temor, pero no las que aparecen los típicos monstruos y cosas así. Asesinos. No, esas son las buenas. Esas dan más miedo. Esas dan más miedo por una razón natural. El malo puede ser tu vecino.
puede vivir al lado tuyo. Es Ramón, a lo mejor. También lo Exacto, pensé, pero no lo dije, ¿sabes? esos dan miedo, esos sí dan miedo. Cuando aparece Drácula, cuando aparece el hombre de barro, el hombre, lo que tú quieras, esas no dan miedo, esas realmente te divierten, te emocionan. No, las que dan miedo es cuando el malo de la historia es otro miembro de tu comunidad. Ejemplo, a lo mejor no son estrictamente muy buenas, pero las de Saw, de ese sujeto enfermo de cáncer, con un ingenio tremendo para crear artefactos que les colocaba a su prójimo, que a juicio de él consideraba que no estaban apreciando su vida. Dices, oh Dios santo, ese sí me da miedo, toparme con ese sujeto y que me diga, tú no estás apreciando tu vida, déjame te pongo a prueba, vamos a ver si te va a gustar lo que te voy a proponer. Ahí sí es donde está. Esas son las que a mí me llaman la atención. Pues ya me Las estás exhibiendo, amigo. históricas, Fue ya un buen corte. sé, perdóname. Sí, las otras que me encantan mucho son las históricas. Ah, claro. Me encantan mucho las históricas, las que tengan un contexto basado en la vida real, que sí haya sucedido, aunque lo hayan adaptado y haya dicho sus cosas, sí me encanta también eso. Y Sí, con tu trozo de carne a un lado, Dios santo, ya, me tienes súper bien. Bueno, de, algún día tendremos que de gustar. ver alguna película Así. de terror. Y buen corte. Sí, yo creo. Súper bien. Bueno, no sé, la verdad es que se nos ha ido súper rápido el rato, como siempre. Bueno, aunque el programa se llama Ciencia en Expreso, lo último que tiene es ser expreso, ¿no? Aquí siempre platicamos largo y tendido. Y bueno, no sé si tengas algún comentario, Jorge, con que quieras despedirte. Pues mira, tal vez el mensaje que pudiéramos destacar de este tipo de charlas, de este tipo de situaciones, es que ojalá las nuevas generaciones se motiven, no nada más para la parte de la ciencia, sino en lo general, que las experiencias de vida que ustedes están logrando capturar en estos programas, he visto dos, por ejemplo, vi el del doctor Javier, el anterior, me gustó muchísimo, y seguramente voy a ver de mi colega, de mi tocayo, Jorge se llama, el anterior, no alcancé a ver ahorita. Sí, también, Jorge. Se me olvida el nombre, perdón. Sí, al latine, excelente. Que sirvan de motivación para las nuevas generaciones. Porque una de las cosas que carece nuestro país en lo general es de gente curiosa. Hay buenos profesionistas, excelentes profesionistas, no lo dudes. Sin embargo, faltan esos profesionistas curiosos que se atrevan a dar un extra para sacarnos a flote, es eso. Tal vez nosotros ya no demos para más, pero no duden que si alguien de los que hayan visto este pequeño video de 1 hora se motiva, ya ganamos, ya. Con eso ya es suficiente. Sí, definitivamente eso nos está haciendo falta. Se nota mucho, las nuevas generaciones, hay poca motivación, pero pues le echamos ganas para ver. Con uno que Con se uno, motive, ya exactamente, con ganamos. un corazón que toquemos, suficiente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos volver a tenerte por aquí porque Cuando pues la ustedes plática está bien gusten, haré sabrosa. el esfuerzo. Gracias. Mi estimado Ramón, muchas gracias. Gracias, Roxana. Gracias, Jorge, amigo. Te agradecemos muchísimo esta plática amenísima y pues seguir disfrutando. Te mando un abrazo. Y pues bueno, te dejo, Roxana, para el cierre de esta emisión. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy en las diferentes redes sociales. Recuerden seguirnos por Facebook, por Insta, en YouTube, donde vamos a subir pues y todos los episodios que estaremos grabando para ustedes y estaremos llevando otras pláticas también bastante divertidas. También ya estamos por ahí en las diferentes plataformas de podcast para que, bueno, si no tienen oportunidad de estarlo viendo, pues que nos vayan escuchando ahí un rato en el tráfico, en el carro, ¿no? Cuando uno suele buscar algo que escuchar, bueno, pues hay muchas cosas muy interesantes que dicen nuestros invitados. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana, donde estaremos platicando de un tema bastante escabroso, pero también divertido. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.